Buenos días a todos. Hoy vamos a realizar otro ejercicio de álgebra de la parte de teoría de conjuntos. En este caso, lo que tenemos es un ejercicio que nos dice que definimos el conjunto A barra B como el formado por los elementos de A que no pertenecen a B, ¿vale? Esto, este conjunto está definido como los elementos de A que no pertenecen a B. Nos piden que comprobemos que A barra B es igual a A intersección con B complementario y que esto sea igual a B complementario barra A. Es decir, el conjunto de todos los elementos de B complementario que no pertenecen a A. ¿Vale? Esto es, perdón, a A complementario. Perdón. Esto es lo que nos piden comprobar. Además de comprobar esto, nos dicen que realicemos una serie de apartados, 4. Nos dicen que saquemos que la operación diferencia de dos conjuntos, comprobemos si es conmutativa, si es asociativa, nos piden demostrar otra cosa mediante diagramas de Venn y nos pide demostrar que la intersección es distributiva respecto de la diferencia. Entonces, vamos a ir haciendo poco a poco esto. Lo primero, vamos a demostrar o a comprobar que esto que tenemos aquí es cierto, ¿vale? Entonces, primer apartado. Tenemos que A barra B es el conjunto de todos los elementos de A que no forman parte de B. Entonces, sabemos que X es un elemento que forma parte de A. Si X forma parte de A, sabemos que X no va a formar parte de B. ¿Por qué? Porque lo dice la propia definición. Entonces tenemos que X forma parte de A y X no forma parte de B. ¿Esto qué significa? Esto va a significar que X forma parte efectivamente de A y que X forma parte de B complementario. ¿Por qué? Porque si no forma parte de B, significa que forma parte del complementario de B. Porque recordemos por la parte de teoría que os dejaré aquí abajo en la descripción que el complementario de un conjunto son todos aquellos elementos que no están en el propio conjunto. Sí, o sea, todo el resto del conjunto que no sea parte del conjunto es el complementario del conjunto. Ejemplo, tenemos por ejemplo aquí un conjunto C y aquí tenemos uno que se llama B. Pues el B complementario es todo el resto que no forma parte de B. Dentro del conjunto C está la parte B y la parte B complementaria, ¿vale? Por tanto, es lógico pensar que si X no está en B, significa que X está en el complementario de B. Por tanto, lo que tenemos aquí es que A barra B va a ser igual a la intersección entre A y B complementario. ¿Por qué? Porque si este conjunto está formado por todos los elementos de A que no se encuentran en B, significará que el conjunto es todos los elementos de A que intersecten con los elementos de B complementario, que B complementario son los elementos que no están en B, ¿vale? Por tanto, ¿esto qué va a significar? Esto va a significar que un elemento X no va a encontrarse en A complementario nunca, porque si está en A no está en A complementario, y que X se va a encontrar en B complementario, ¿vale? Correcto. Por tanto, lo que acabamos teniendo es que A barra B, es decir, todos los elementos de A que no están en B, es igual a A intersección B complementario, y esto significa que es igual a todos los elementos que están en B complementario que no están en A complementario, ¿vale? Que no están en A complementario. Esta definición, por tanto, es la misma, ¿vale? Es la misma. Es decir, todos los elementos que están en B complementario que no están en A complementario, que es lo mismo que decir todos los elementos que están en A que no están en B, ¿vale? Por tanto, esto aquí podemos observar que es cierto. Yo qué sé, la definición sería, bueno, luego lo vamos a ver cuando hagamos diagramas de Venn, ahora que lo pienso, así que no tenemos prisa. Bien, el apartado A nos dice, la operación diferencia de dos conjuntos es conmutativa. Bueno, la operación diferencia de dos conjuntos, es decir, esta operación que tenemos aquí, lo que nos viene a decir es, todos los elementos que se encuentran en A que no se encuentran en B es igual a todos los elementos que se encuentran en B que no se encuentran en A. Esto es la propiedad conmutativa, es decir, esto se cumple. Bueno, pues vamos a verlo. Antes hemos visto que todos los elementos que se encontraban en A que no se encontraban en B era igual a los elementos de A intersección con los elementos de B complementario. Y, esta es la primera parte que tenemos aquí. Y entonces ahora vamos a ver esta segunda parte. Todos los elementos de B que no se encuentren en A va a ser lo contrario, va a ser los elementos de B intersección con los elementos de A complementario. Por tanto, A menos B, que voy a poner una interrogación, por tanto, A menos B, o sea, A
todos los elementos de A que no se encuentran en B no es igual a todos los elementos de B que no se encuentran en A. Porque aquí lo que tenemos es la intersección entre los elementos de A y los de B complementaria, y aquí tenemos los elementos de B y los de A complementaria. Por tanto, evidentemente no es lo mismo, porque aquí tenemos elementos de B que aquí no tenemos y aquí tenemos elementos de A que aquí no tenemos. Por tanto, no cumple la propiedad conmutativa. Bien, vamos a ver si cumple la propiedad asociativa, que es el segundo apartado que nos piden. ¿Cumple la propiedad asociativa? Bueno, pues comprobemos. Vamos, la propiedad asociativa lo que nos viene a decir es que todos los elementos que se encuentran en A, esto sería todos los elementos que se encuentran en A, excepto los elementos que se encuentran en el conjunto formado por todos los elementos que se encuentran en B menos los elementos que se encuentran en C, ¿vale? Esta sería la propiedad conmutativa. Entonces, o sea, asociativa, disculpa. Entonces, ¿aquí cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí ya sabemos cómo se hace. Aquí tenemos A, o sea, tenemos A barra, o sea, menos, y aquí que tenemos todos los elementos que se encuentran en B menos los elementos que se encuentran en C. Y esto, con estas definiciones ya sabemos qué significa. Esto significa B intersección C complementario, ¿vale? Esto significa esto que tenemos aquí. Por tanto, ya tenemos la expresión un poco más visual. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora tenemos otro menos aquí. Aquí esto significa que tenemos que este conjunto es el conjunto de todos los elementos que se encuentran en A, excepto los elementos que se encuentran en la intersección entre B y C complementario. Por tanto, aquí lo que podemos decir es que tenemos A intersección B intersección C complementario, complementario, ¿vale? Esto es siguiendo los patrones que hemos visto al principio. Recordemos que A barra B es igual a A intersección B complementario. Por tanto, aquí directamente tenemos esto. B barra C es igual a B intersección C complementario y A barra todo esto de aquí es igual a A intersección todo esto de aquí complementario. ¿Vale? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para que lo veamos. Bueno, si tenemos, por ejemplo, un conjunto A, que es este de aquí, tenemos un conjunto B, que es este de aquí, y tenemos un conjunto C, que es este de aquí, ¿vale? Este es el A, este es el B y este es el C. Lo que tenemos es que todos los elementos que se encuentran en A, excepto los elementos que se encuentran en todos los elementos que se encuentran en B, excepto todos los elementos que se encuentran en C, lo que tenemos aquí es que todos los elementos que se encuentran en B, excepto los elementos que se encuentran en C, es esta parte de aquí. Es esta parte de aquí. Son todos los elementos que se encuentran en B, excepto los elementos que se encuentran en C, que sería esto de aquí. Y ahora lo que nos dicen es todos los elementos que se encuentran en A, excepto todos los elementos que se encuentran en la intersección entre B y C. Es decir, todos los elementos de A menos esta parte roja de aquí. Por tanto, lo que nos está pidiendo el ejercicio en realidad es que digamos que tenemos todos estos elementos de aquí. Todos estos elementos de aquí. ¿Vale? Todos estos elementos de aquí. Que son todos los elementos de A excepto los elementos producidos por la intersección entre B y C complementario. La intersección entre B y C complementario es básicamente esta parte de aquí roja, y esta es la que no nos interesa. Por tanto, lo que nos pide el ejercicio es básicamente esta parte de aquí que tenemos en azul, es esta parte de aquí que tenemos en azul. Y esta parte roja es esta parte roja que tenemos aquí, ¿vale? No sé si lo vemos bien. Perfecto. Esto por un lado. Pero lo que tenemos que hacer es comprobar si existe la propiedad asociativa. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ver si todos los elementos de A menos los elementos de B, todo ello menos los elementos de C. O sea, digamos que lo que hacemos es, pues eso, demostrar la propiedad asociativa. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Aquí vamos a tener A intersección B complementario menos C, que esto va a acabar siendo A intersección B complementario intersección C complementario, ¿vale? Tenemos esto de aquí. ¿Y esto cómo quedaría en un dibujo? Bueno, en un dibujo, si volvemos a tener el conjunto A, el conjunto B y aquí el conjunto C, seguimos teniendo el conjunto A, el conjunto B y aquí el conjunto C, aquí lo que vamos a tener es que C complementario va a ser todo lo que no se encuentre en C, es decir, toda esta parte que no sea C, todo esto va a ser C complementario, porque es todo lo que no es C, y lo que nos piden es la intersección entre todo ese C complementario y A intersección B complementario. Y A intersección B complementario es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Por qué es esta parte de aquí? Porque
la intersección entre A es todo esto. Y B complementario es todo lo que no es B. Es decir, toda esta parte de aquí, toda esta parte de A y esta parte de C. Claro, aquí hemos dicho que esto también tiene que intersectarse con C complementario, es decir, con todo lo que no es C. Por tanto, solo acaba quedando esta parte azulada de aquí, ¿vale? Esto si lo hacéis vosotros, os iréis dando cuenta de que acaba siendo así, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí azul, que es la que tenemos ahí marcada, es esto. Y lo rojo que he marcado ahí es C complementario, ¿vale? Luego, si queréis que marque, por ejemplo, la intersección entre A y B complementario, que lo voy a marcar, por ejemplo, en verdecito, la intersección entre A y B complementario es la intersección entre todo este A y todo lo que no sea B. Todo lo que no sea B es C, básicamente. Entonces, la intersección entre A y B complementario va a ser básicamente esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Va a ser la intersección entre A y B complementario. Y, y lo que ahora queremos es la intersección entre A y B complementario junto con C complementario. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es esto que hemos pintado aquí en azulito, ¿vale? Porque tenemos básicamente esa parte de ahí. Porque esto verde sí que forma parte de C. No forma parte de C complementario porque C complementario es todo lo que no forma parte de C, pero en este caso queremos sacar esa intersección, ¿vale? Así que, bueno, que quede claro. Recordad, intersección entre A y B complementario es literalmente todo lo que no pertenece a B, es decir, toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí y A. Por tanto, perdón, la intersección entre A y B complementario también es esto de aquí, ¿eh? También es esto de aquí, porque esto pertenece a A. También es esta parte verde. Entonces, toda esta parte verde que tenemos aquí, toda esta parte verde, que no es solo esto pequeño, toda esta parte verde, ahora tenemos que intersectarla con C complementario, que C complementario es lo rojo. Por tanto, ¿dónde se intersecta lo verde y lo rojo? Pues en lo azul, ¿vale? En lo que he marcado como azul, que es precisamente lo que tenemos aquí. Por tanto, sin andar con más rodeos, espero que esto haya quedado más o menos claro, lo hacéis en casa, que es muy sencillito. Sin andar con más rodeos, aquí la propiedad distributiva A menos, paréntesis, B menos C, nos queda esta parte de aquí en azul. Y aquí A menos B, paréntesis, todo ello en paréntesis menos C, nos queda esta parte azul de aquí. Por tanto, está claro que no cumple tampoco la propiedad distributiva. Así que queda demostrado eso perfectamente. Bien, el tercer apartado, el apartado C, nos dice que demostremos mediante los diagramas de Venn que la operación unión no tiene la propiedad distributiva respecto de la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que A unión todos los elementos de B menos los elementos de C dice que no cumple que la unión entre A y B, excepto los elementos de la unión entre A y C, pues no es igual a lo anterior, ¿vale? Repito, demostrar mediante los diagramas de Venn que la operación unión, que es básicamente esta de aquí, que la operación unión no tiene la propiedad distributiva respecto de la diferencia que es esto de aquí. La propiedad distributiva está con esta, respecto a la diferencia. Es decir, esto que hemos dicho aquí. Y esto lo tenemos que demostrar mediante los diagramas de Venn. Bueno, pues lo demostramos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, que lo tenemos aquí, ¿vale? A, B y C, como hemos hecho antes. Bien, en la primera parte, que es esta, que es la unión entre A y todos los elementos de B que no están en C, vamos a ir poniéndolo poco a poco. Todos los elementos de B que no están en C, todos los elementos de B que no están en C, es básicamente esta parte de aquí. Es toda la parte de B que no esté en C. Todo esto de aquí son los elementos de B que no están en C. Como podemos observar, esta parte de aquí y esta parte de aquí no se pueden rellenar porque pertenecen a C. Y aquí queremos todos los que no pertenezcan a C. ¿Vale? Y por otra parte tenemos la unión, perdón, A, tenemos todos los elementos de A que son básicamente, es A. Es básicamente todo A. Todo A es esto de aquí. Todo A es esto de aquí. Es A. Y aquí lo que nos dicen es que tenemos la unión entre A y todos los elementos de B que no pertenecen a C. La unión es todo, es la suma. Por tanto, lo que tenemos es toda esta parte, que está formada, toda esta parte en azulito, es la que está formada por A y por todos los elementos de B que no están en C, ¿vale? Toda esta parte de aquí. Estupendo. Ya está. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte de aquí. Volvemos a dibujar los tres conjuntos A, B y C, ¿vale? A, B y C. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos, por un lado, A unión B, que la unión de A y B va a ser básicamente, pues lo que hemos dicho antes, todo A y todo B, porque es la unión de A y B. Y aquí lo que nos dicen es
Esto sería la unión de A y B menos los elementos de la unión de A y C. ¿La unión de A y C qué es? La unión de A y C es todo A y todo C. La unión de A y C es todo esto, ¿vale? Esta es la unión de A y C, ¿vale? Y la unión de A y B es lo verde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la unión de A y B menos los elementos de la unión de A y C, es decir, lo verde menos lo rojo. Por tanto, solo nos acaba quedando esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Perfecto. Y esa parte de ahí es lo que tenemos. Entonces, ¿se cumple esta situación? ¿Se cumple? Evidentemente no. Aquí tenemos toda esta parte rellena de azul y aquí solo tenemos esta parte de aquí. Por tanto, no se cumple. O sea, no se cumple la igualdad. Y efectivamente es lo que queríamos demostrar, que no se cumple la igualdad. Por tanto, perfecto. Y ya como último apartado nos dice probar mediante las operaciones entre conjuntos que la intersección es distributiva respecto de la diferencia. Es decir, lo que tenemos que demostrar es que la intersección es distributiva respecto de la diferencia. Es decir, tenemos que demostrar esto de aquí, que la intersección es distributiva respecto a la diferencia. Esto que tenemos aquí, o lo que es lo mismo, esto de aquí. Perdonad, un momentito, voy a ahorrar esto de aquí. ¿Vale? Perfecto. Entonces, lo demostramos de una manera muy sencilla, como hemos visto en teoría muchas veces. Por una parte tenemos esto de aquí, que es A intersección B, todos los elementos de la intersección entre A y B menos los elementos de la intersección entre A y C, que es esta primera parte de aquí. Aquí entonces lo que acabamos teniendo es que tenemos A intersección B intersección A intersección C complementario. Recordemos que cuando teníamos un menos aquí es la primera parte intersección con la complementaria de la segunda parte, que eso lo hemos visto en los apartados anteriores. Y esto que tenemos aquí, esta parte de aquí de A intersección C complementario es igual a, y esto lo hemos visto en teoría, es igual a unión, o sea, A complementario unión B complementario, ¿vale? Esto, perdón, esto es una C, ¿no? Sí, no una B. A complementario unión C complementario. Recordad, por las propiedades, la intersección, o sea, el complementario de una intersección es igual a la unión de los dos complementarios, ¿vale? Es decir, esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, pues bueno, ya seguimos con las propiedades y lo que tenemos ahora es que esto sería igual a intersección B intersección A complementario unión con A intersección B intersección C complementario. Perfecto. Y entonces, esto que tenemos aquí es igual a, por las propiedades de que A intersección con A' es el conjunto vacío y B intersección conjunto vacío es el conjunto vacío. Por tanto, esto lo que nos acaba quedando solo es A intersección B intersección C'. Obteniendo así lo que queríamos demostrar, que era básicamente esto de aquí, la propiedad distributiva en lo anterior. ¿Vale? Esto todo se hace con propiedades que hemos ido viendo en teoría, que lo tendréis aquí abajo en la descripción, el vídeo de toda la teoría. Entonces, bueno, espero que este ejercicio haya resultado útil, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios sin ningún tipo de problema. Y nada, seguimos con la física.